Sanar la relación con mamá no es borrar lo que dolió ni negar lo que fue. Es atrevernos a mirar nuestra historia de otra forma, porque esa historia fue la que nos formó. Hoy vamos a tratar de hablar sin culpas y sin idealizaciones. Se trata de comprender que detrás de todas nuestras mamás también hubo una niña, una mujer con su propia historia, una mujer con sus propios vacíos y sus propias formas de amar. En el episodio de hoy queremos hablar de ellas, de nosotras, de nuestra relación tan profunda que tenemos con ellas y poderla transformar. Y lo vamos a hacer con alguien muy especial, con quien este tema se vuelve una experiencia de alma, y ella es Caterine Ordóñez. Bueno, y para ello está con nosotros, como les mencioné hace un momento, Caterine. Caterine es una persona que ayuda a las personas que se sienten estancadas. ¿Cómo las ayuda? Ayudándolas a desbloquear sus miedos para que logren materializar sus metas y la abundancia que se merecen, en conexión con su espiritualidad. A través de sus experiencias, su contenido y sus espacios terapéuticos, ha acompañado a cientos de personas a reconciliarse con la raíz más profunda de su historia, el vínculo con nuestra madre. Bienvenida, Kate, gracias por aceptar la invitación. Hola, muy buen día, un abracito para todas, bueno, para ustedes dos y para toda la audiencia, las personas que nos estén viendo en este momento. Qué rico estar aquí hablando de ese tema tan maravilloso, tan sanador y tan controversial. Sí, total, total. Kate, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenida divinamente. Y pues para arrancar así como ya en materia, ¿por qué la relación con nuestra madre nos marca tanto? Incluso ahora en la adultez que como que podemos racionalizar más cosas, pero siempre hay cositas que nos, como que nos duelen, como que decimos, pero ¿esto por qué? Ok, mira, es importante que tengamos en cuenta que la información que yo tengo es una información basada o inspirada en las constelaciones familiares y toda la parte sistémica, todos los movimientos sistémicos. Existen diferentes enfoques, diferentes formas de sanar, diferentes herramientas, pero la herramienta que yo domino, mi herramienta matriz son las constelaciones familiares. Entonces, desde el enfoque, desde la mirada de constelaciones familiares, nos dice que esta sanación con mamá es tan importante porque nosotros estuvimos durante 9 meses en el vientre de nuestra madre y toda la información que mamá, todas las emociones que ella vivió, todo lo que vio, todo lo que pensó, cómo fue su entorno alrededor, todo ello generó como unas descargas que quedaron en nosotros, ¿sí? Y ahí se empieza a formar nuestras primeras creencias relacionadas a la abundancia. Entonces, si nosotros, por ejemplo, cuando íbamos a formarnos, íbamos a formar un ojo, íbamos a formar un brazo, vamos a formarnos una pierna, no decíamos, ay Dios, piensen en el feto, está ahí en el vientre de nuestra madre. Mañana tengo que formar los riñones. ¿Cierto que no? No pensábamos en eso. Simplemente ese fetico estaba allí, solamente por el solo hecho de ser, ya era merecedor a absolutamente toda la abundancia. Y en ese momento, ¿cuál era su abundancia? La formación de su cuerpo físico, el tener derecho a un alimento, ¿sí? El tener esa contención ahí en ese espacio cálido, amoroso, ¿cierto? Entonces ahí se empiezan a construir esa parte de la abundancia, esa sensación de nosotros, de que por el solo hecho de ser, ya somos merecedores a toda la abundancia en la vida, en la tierra. Pero somos mujeres, ¿cierto? Entonces vamos a partir por ahí. Tenemos hormonas, ¿cierto? Si nosotros nada más cuando tenemos el periodo, nuestras hormonas hacen que nuestros pensamientos a veces sean trágicos o a veces entramos en mucha melancolía o en miedos que no tienen coherencia de pronto con la realidad o no son fundamentados. Ahora imagínense cuando estamos embarazadas que nuestra carga hormonal es mucho más alta. Entonces, desde ese espacio, primero, la carga hormonal hace que la mujer tenga muchos miedos, ¿cierto? Y esos miedos pues pasan a nuestro bebé. La mujer de pronto empezará a pensar, ¿y cómo voy a hacer? ¿Y cómo voy a sacar plata para la universidad? ¿Será que siempre voy a estar con el mismo papá del niño? ¿Será que? Y se empieza, y ni siquiera ha pasado el siguiente semestre y ya está pensando en la universidad, en el carro, en Sí. la alimentación, ¿cierto que sí? O sea, nos empezamos a llenar de una cantidad de miedos. Eso por ese lado. Y eso sin contar el entorno. Si contamos, digamos que con la ventaja de que tenemos un esposo o un papá de ese bebé que es amoroso, responsable, que está ahí súper pendiente, atento,
digamos que esta otra parte no sería tan relevante, pero pensemos que este esposo de pronto las abandona, les habla feo. He encontrado situaciones donde hay esposos que en momentos son agresivos físicamente con estas mujeres que también están embarazadas. Entonces, toda esa carga afecta mientras nosotros estuvimos en el vientre de mamá. Y luego nacemos y entonces, ¿qué pasa? Traemos toda esa información a nivel genético. Eso por un lado, ¿sí? Y ahora les voy a hablar como de también de toda esa carga que traemos a través de nuestro árbol genealógico, ¿sí? Entonces es muy importante porque en mamá, ese amor hacia mamá, o sea, esa contención que vivimos ahí en esa mamá que prestó o puso ese vientre para que nosotros nos formáramos en nuestro cuerpo físico, es tan importante para nosotros para que podamos conectar con la abundancia, ¿sí? Para poder sentir que somos merecedores del dinero, que somos merecedores del amor, somos merecedores de todo en la vida por el solo hecho de ser. No porque soy bonita, no porque soy delgada, no porque tengo un título, no porque soy de una nacionalidad específica, no, sino por el solo hecho de ser, yo ya tengo derecho a toda la abundancia. Uy, ya nos has dado una información bastante interesante que empiezan a salir varias preguntas, pero antes de irme más allá, quiero antes preguntarte cómo podemos identificar o cuáles son esos síntomas o patrones que yo podría en este momento estar revisando en mí que me puedan decir, oye, ahí hay una herida no resuelta con tu mamá, ahí hay algo que está pasando o está pendiente que quizás no te ha impedido poder avanzar. ¿Cómo podemos identificar esos patrones? Bueno, primero, cuando por ejemplo tenemos diferentes problemas de pareja, no nos va bien en el amor, o sea, ese primer reflejo que yo tuve del amor, o sea, esa primer idea de cómo debería de ser el amor, lo recibí de mamá, porque mamá por amor, ¿qué hizo ella? Ella puso en riesgo su vida para poder llevar a cabo un embarazo, transformó su cuerpo para poder llevar a cabo el embarazo, para poder llevarlo a término, ¿cierto? Entonces, todo eso es porque por amor. La forma como ella se relacionó con nuestro padre también tiene que ver. Entonces, la forma como sea mi relación de pareja, así mismo, entonces si yo tengo conflictos en la relación de pareja, lo primero que vamos a hacer es revisar qué juicios o qué temas tengo con mi mamá. Si tengo problemas en que no puedo atraer el dinero, si digo, por ejemplo, el dinero se me va, no me alcanza el dinero, no puedo, o sea, no puedo conseguir trabajo para poder recibir dinero, tengo problemas con mamá, ¿sí? Digamos que así por encimita son como las partes más, y eso sin contar, pues cuando las personas dicen, yo no me quiero parecer a mi mamá, no la soporto, es que cuando tienen como unos juicios ya mucho más altos o más directos hacia mamá, entonces es evidente que hay que entrar en una revisión de esos juicios para poder avanzar hacia la vida. Nosotros desde la mirada de constelaciones, siempre cuando decimos avanzar hacia la vida es que yo de aquí me haga cargo amorosamente y tenga todos mis pensamientos enfocados en eso. ¿En qué? En mis hijos, en mis proyectos, en mi trabajo, en esos sueños que yo tengo. O sea, así es como yo voy a honrar la vida que me dieron. Pero si yo estoy con la mirada hacia atrás, juzgando a mamá porque me dio esto, porque no me dio lo otro, porque mi mamá fue injusta, porque mi mamá me abandonó, porque mi mamá le fue infiel a mi papá, o porque mi mamá se dejó pegar de mi papá. Pero cuando estamos dentro de esa espiral de juicios, estamos no mirando hacia nuestros proyectos, sino que tenemos nuestra mirada hacia el pasado. Y cuando es como, por ejemplo, pensémoslo así para que me puedan ser más claro. Ustedes ahora podemos tener ahorita una relación de pareja, estamos casadas, ¿cierto? Pero nuestro pensamiento todavía está enfocado en, ¿y qué hubiera sido con ese ex? ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera estado todavía con él? ¿Y qué hubiera pasado si hubiera tenido mis hijos con él? Ay, ¿qué hubiera pasado si en lugar de o sea, ¿será que yo realmente puedo dar mi 100% en esta relación en la que estoy ahora? No, definitivamente ¿Cierto no. que no? No, No, claro, y entonces la relación que yo tengo ahora es lo que es parte de mi presente y mi futuro. Pero si yo sigo anclada en el pasado, con unos juicios, con unos pensamientos, o incluso hasta con un rencor, con una culpa, ay, pero yo, ¿por qué me comporté así con esta pareja?
yo por qué le puse los cachos, yo por qué hice esto, estoy anclada a ese pasado y no puedo estar un 100% en mi presente y por lo tanto esa relación presente no va a prosperar y no va a estar bien. Lo mismo sucede con nuestros padres. Si nosotros a nivel de pensamiento, a nivel álmico, tenemos ese juicio hacia mamá, entonces no vamos a poder estar aquí presentes para lo que tenemos al frente. Kate, y ahí tocas varios puntos. El primero es como, bueno, la forma en cómo nos relacionamos con nuestras parejas está muy ligada a nuestra relación con mamá. Hablabas de la culpa, hablabas de los juicios. ¿Cómo puedo hacer yo como hijo? Porque todos somos hijos. Yo cómo ser como hijo para lidiar con estas emociones de pronto de rabia con mi mamá, de pronto de frustración, pero a la vez de culpa porque es mi mamá y me dio la vida, y cómo poder lidiar con esas emociones que pueden ser contradictorias, también, también me va a ayudar a modificar mi relación con mis parejas. Porque sí, yo puedo haberlas identificado. Yo no tengo rabia por esto, porque hizo, porque no hizo, porque deshizo, porque dijo, porque no dijo. Pero ¿y cómo hago para gestionar todo esto que estoy sintiendo en este momento? Porque si quiero, pongámosles en el caso de si quiero mejorar la relación con mi mamá. Ujú. Claro, mira, lo que, lo que te acabo de explicar, todo se resume en soltar el juicio hacia mamá, ¿cierto? Ahora la pregunta es, ¿cómo suelto ese juicio? Porque no es tan fácil. Uno puede decir, ay, ya, déjalo, o sea, fue tu mamá, te dio la vida y ya enfócate en tu vida, ¿cierto? Que no es Suena muy fácil, bonito. no es así como, suena muy bonito, pero no, como cuando uno termina un duelo, ay, ya, tu exnovio te puso los cachos, ya, sigue adelante que hay otros manes más lindos. No llores por él, que él no es Henry Cavill, o sea, ajá, sí, claro, ¿y cómo me saco yo esta emoción que tengo, que estoy pasando? Entonces, lo mismo por eso se han creado diferentes herramientas terapéuticas, ¿sí? Y dentro de cada enfoque, de cada herramienta terapéutica, entonces se dejan diferentes tareas o hay diferentes formas de acceder al inconsciente. Desde la mirada de constelaciones familiares, nosotros no pretendemos reemplazar una ida al psicólogo. El psicólogo tiene un enfoque totalmente diferente, ellos tienen unos protocolos diferentes. Nosotros somos una herramienta que complementamos digamos que esas visitas al psicólogo si lo desean o simplemente se podrían reemplazar en algunas personas, ¿sí? Pero no es como que nosotros decimos, no puedes ir al psicólogo, no, es tu decisión, ¿sí? Pero yo sí he visto que hay personas que con estas herramientas son suficientes. Entonces, ¿qué hacemos nosotros dentro de estos procesos? Primero, identificamos cuál es el síntoma. Por ejemplo, la persona no tiene conflictos en su relación de pareja. Abrimos el campo. Para nosotros, ¿qué es abrir el campo? Es como poder activar el inconsciente de la persona y revisar qué pasó en su sistema familiar, de cuál fue el origen. Y nosotros lo vemos ese origen como un desorden, ¿sí? Entonces, desde la mirada sistémica nos dice, todo en la vida tiene leyes. Vamos a ponerles este ejemplo. Ustedes visualicen la carretera de su ciudad que tenga como más vías o que haya más intersecciones. ¿Qué tiene que haber? Las leyes del tránsito para poder que los carros fluyan bien y no vayan a haber que accidentes o no vayan a haber multas, ¿sí? Para protegernos a nosotros y que todo circule la vía bien, que circule lo mejor posible. No perfecta, pero sí circule lo mejor posible. Existe el sistema solar, están todos los planetas girando alrededor del Sol, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si un día quitamos un planeta? Ah, este planeta no sirve para nada. No sé, Júpiter, esto está muy lejos, lo quitamos, no sirve para nada, no nos está haciendo nada. ¿Ustedes creen que energéticamente va a haber un desequilibrio en el sistema solar? Claro. Y eso de pronto podría desencadenar que hayan lluvia de esteroides, bueno, que hayan situaciones que van a afectar a los otros planetas. Si estamos en la carretera y los semáforos en las intersecciones se apagan, ¿qué puede El pasar? choque a la vista. ¿Cierto? Pueden haber muchos accidentes, bueno, todos van a intentar pasar al mismo tiempo, no van a poder avanzar, ¿sí? Entonces lo mismo sucede con nuestro sistema familiar. Nuestro sistema familiar
también tiene unas leyes que nosotros debemos de cumplir para poder que todo funcione en armonía. ¿Qué es todo? El amor, la prosperidad, ¿sí? Como que haya esa buena armonía. Entonces, Bergelinger nos dice que son 3 órdenes o 3 leyes, digamos que 3 semáforos, los que hacen que nuestro sistema familiar funcione bien. Entonces, el primer semáforo es, todos tienen derecho a pertenecer. ¿Sí? No podemos excluir a nadie del sistema familiar. Entonces uno dice, yo no excluyo a nadie. Ah, sí, pero ¿y los abortos que hemos tenido? ¿Cierto? Son una exclusión, esos abortos que quedaron en silencio, no importa si fueron pérdidas gestacionales, voluntarias o involuntarias. ¿Qué pasa en la época de antes cuando, por ejemplo, nacía un hijo que era gay? Usted es la deshonra de la familia, entonces ya no es más mi hijo. ¿Cuántos padres autoritarios encontramos? Eso se veía más que todo en la época de antes, digamos que en la época de nuestros abuelos o bisabuelos. Entonces, ¿qué hacían? Lo desheredaban y ya no pertenecía. Usted ya no es mi hijo. O estos hijos que de pronto se casaban con la hija pobre. Usted si se casa con esa plebeya, entonces ya pierde el apellido de la familia y ya no es más Desterrados. mi hijo. ¿Sí? ¿O qué pasa? ¿Cierto que sí? ¿O qué pasa cuando, por ejemplo, en el día de hoy tenemos, quedamos embarazadas y el padre de nuestro hijo no nos da para los pañales, no nos da para la leche? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el común denominador que hacemos, por lo menos aquí en Colombia? Le cortamos, no dejamos que el padre vea al hijo. Ese papá suyo no sirve para nada, no le da ni para la leche, su papá se murió y llama al papá, vea, yo quiero ver a mi hijo, usted no lo va a ver porque usted no le trae ni Le siquiera los transfiere como pañales. ese odio, ¿Cierto que como sí? ese resentimiento al hijo. Claro, entonces cuando esos asuntos de pañales, esos asuntos, o sea, son de adultos, son de grandes. Un bebé no tiene nada que ver, a él lo único que le interesa es, tengo una mamá, tengo un papá, y los roles son totalmente diferentes, ¿sí? Entonces, estamos excluyendo al padre de ese Sí, bebé, total. ¿cierto que sí? Entonces, podríamos decir, ¿será que a todos los integrantes de mi familia los tengo realmente incluidos en mi sistema familiar? ¿No? ¿Cierto que no? O qué decimos de esos familiares o esa tía que ha sido bruja, entonces nos hizo brujería a todos en la familia. Esa no es mi familia, es una deshonra, esa señora lo único que ha hecho es hacerme daño. O esos sobrinos, primos que de pronto fueron drogadictos o fueron ladrones o son ladrones o tienen actos delictivos. No, qué vergüenza, es una vergüenza para la familia. Ellos no son mis primos, ellos no son mi familia. ¿Sabes que sí? Entonces yo aquí te puedo hablar de temas reales, no temas así, ay, como estamos como en el país de las maravillas. No, o sea, estos son temas reales que pasan en nuestros sistemas familiares, asesinatos, violaciones. Ah, como tenemos el tío que fue violador, entonces él no es una deshonra, no podemos, él no es mi tío, ¿sí? Entonces, no quiere decir que tengamos que aceptar lo que hicieron, ¿sí? Sino que debemos integrarlo en nuestro corazón. Tío, hoy te reconozco, por ejemplo, como mi tío, tu historia es tu historia, mi historia es mi historia, tú con lo tuyo, yo con lo mío, pero tú siempre serás mi tío. Respeto y honro tu destino. No entro a juzgarlo ni decirle porque violaste, tú eres malo o porque eres bueno. No, simplemente honro y respeto tu destino, pero tu historia es tu historia, mi historia es mi historia. Y siempre serás mi tío. Es un ejemplo, Kate, ¿sí? aquí tengo una pregunta que he escuchado mucho últimamente, como tú estás en el derecho de podar tu árbol genealógico. ¿Qué piensas de esa frase? Lo dicen normalmente cuando, por ejemplo, una persona de mi familia, pues no de la mía, no estoy poniendo un ejemplo, una persona de la familia Pepito Pérez me está lastimando como el caso, el ejemplo, porque es que a veces la gente cree que yo siempre hablo de mí, pero no, son ejemplos. Entonces, me está lastimando o no me siento cómoda, puse un límite y esa persona no respetó ese límite. Entonces, he escuchado muy frecuentemente esta frase de tú también tienes derecho a podar tu árbol genealógico. Entonces, quería preguntarte. Bueno, no sé la persona que lo dijo, disculpa, no sé la persona que lo dijo, pues tendría que escuchar como todo el Ujú. contexto, pero te diría lo que esa frase solita es, o te diría cómo lo manejaríamos nosotros. Mira,
No se trata tanto como de podar, porque podar es cortar, ¿cierto? Podar es como quitar esa parte de tu vida. Lo primero que nosotros hacemos desde la mirada de constelaciones es buscamos la reconciliación en el alma, estar en paz, o sea, integrar. Pensemos en esto. Estamos en el tráfico, yo necesito llegar rápido a mi trabajo, pero yo necesito entender que para poder respetar las leyes del tráfico y ahí van a ver, en algún momento pueden encontrar unos semáforos en rojo. ¿Sí? Lo respeto, lo reconozco. Reconozco que hay unos semáforos en rojo. ¿Por qué? Porque si no, habría caos. Entonces entiendo, hago mi pausa, sé que el semáforo está allí, lo respeto y continúo, espero que cambie a verde. Lo mismo sucede acá. Te voy a dar ese ejemplo. Pueda que aquí en Colombia nosotros hemos encontrado muchos sistemas, por no decir que la mayoría, donde las hijas son violadas por sus padres, ¿sí? Entonces, uno diría, ¿cómo hago para integrar a mi padre, que es la prosperidad? Entonces voy a ser pobre siempre porque es que yo a ese señor no lo quiero ni ver porque me violó y entonces ¿quién me va a obligar a quererlo? No, nadie te va a obligar a quererlo. Pero desde la mirada de constelaciones lo que te decimos es, y nosotros utilizamos unas frases sanadoras cuando ya hemos ingresado al inconsciente de la persona para poder organizar, como hacer ese cambio de red neuronal, así como crear una nueva red neuronal. Entonces lo que buscamos es, lo reconoces, lo integras como que es la persona que te dio la vida, ¿sí? No más, te dio la vida y vamos a dar gracias porque me dio la vida, por ejemplo. Ahora les doy un ejemplo para esa parte, pero es que también hay que devolverle la responsabilidad, por ejemplo, de este acto de violación. Entonces, nosotros tenemos otras frases sanadoras en donde le devolvemos esa responsabilidad porque él era el adulto, nosotros somos los niños, bueno, la persona que fue violada fue la niña y no tiene que cargar con esa culpa ni con esa responsabilidad, pero tampoco tiene que quedarse allí toda la vida a que le sigan a poner la otra mejilla. No, me puedo alejar, pero me alejo, pongo distancia de esta persona desde la honra y desde el entender, gracias por la vida que me diste, pero ahora me encargo yo de mi propia vida, entiendo que eres mi padre, hiciste lo mejor que pudiste con la información que tenías en ese momento, ¿m? Pero como me hace daño estar a tu lado, me voy y hago mi propia vida, ¿sí? Entonces, la forma como nosotros honramos a nuestros padres es dando vida, dándole vida a nuestros proyectos, saliendo adelante con nuestros proyectos. Entonces, pero no desde el resentimiento, no desde el odio, uy, me hubiera parido mejor otra mujer, hubiera, mi papá debió haber sido otra persona, o padre no es el que engendra, sino el que cría. No, tienes que reconocer a tu padre, ¿sí? Entonces, mira, todo el tema, todo lo que hemos hablado solamente de este primer orden, que es el de la inclusión, o sea, todos tienen derecho a pertenecer. ¿Sí? ¿Te queda Sí, claro? O sea, o me sí, dice, sí, 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 bueno, entonces el segundo sí, orden sí. es, debemos de respetar la jerarquía. El que llegó primero tiene mayor jerarquía, mayor respeto. Y uno dice, analicemos. Yo respeto a mi mamá, a mi papá, sí, claro. Respeto a mi abuela, claro. Tengo mis hermanos mayores, los respeto, sí. Ah, sí, ya. Chulito, ¿cierto? Ahora yo les pregunto a la audiencia, cuando mamá dice, cuando mamá va a tomar una acción que a nosotros no nos gusta, ¿qué le decimos? No, mamá, no vaya a hacer eso, la engañamos, mamá, no haga esto, no haga lo otro, pero usted porque es tan terca, mamá, usted no sabe, y no, ¿sí? Veo sonrisas. Me encantaría que estuviéramos en vivo con muchas personas para yo verle las caras. Cuando tenemos a nuestra hermana mayor y entonces vemos que nuestra hermana mayor de pronto está saliendo con un personaje que no nos gusta, vea, usted no tiene por qué estar saliendo con ese tipo, o usted no tiene por qué estar trabajando en ese sitio, ¿qué le está pasando? Y la empezamos a mandar. O miremoslo así, estamos en la edad, una hermana, una niña que es adolescente y tiene una hermanita que tiene de pronto 8 años. Y entonces la mamá tiene que irse todos los días a trabajar. Y entonces deja a la hermana, usted le tiene que dar la comida a su hermanita y si ella no come, entonces vengo y le pego a usted a la de 16. Y entonces se va la mamá a trabajar y entonces se queda la de 16. A ver, miremos su nombre. Un ejemplo, Vanessa. Vanessa, come, usted tiene que comer y si no come, entonces le voy a pegar. ¿Qué rol está cumpliendo El de ella ahí? mamá, De mamá, De mamá. ¿Y ella quién la es? hermana. hermana.
la hermana mayor, ¿cierto? Entonces, el rol de la hermana mayor, ¿qué podría ser? Más bien es como, ve, hermana, mi mamá nos dejó esa comida, entonces vamos a comer. Ah, no, no quiero comer. Ah, bueno, ya tú ya te las verás con mi mamá, ¿cierto? O llama, ve, mamá, Vane no quiere comer. Pero no es mi responsabilidad ser la mamá de mi hermana mayor. Entonces, aquí en Colombia también he visto muchos sistemas en donde eso es un desorden. No estoy respetando mi lugar de hermana mayor, sino que me pasé al rol de mamá. Y ni hablar el de los hombres. Cuando se muere el papá y usted ahorita va a ser el hombre de la casa, estamos excluyendo al padre. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta como estas dinámicas que son del día a día, claro, o sea, nos están trayendo mucho desorden en nuestro sistema. Hemos dicho, están todos los semáforos apagados. ¿Cómo no va a haber bloqueos? Y la forma de que se notan o que lo podemos ver en nuestro día a día es problemas con el dinero, problemas en el trabajo, problemas en las relaciones de pareja. Decimos, pero no entiendo, ¿qué fue lo que me hicieron? Dios mío. Claro, nosotros tenemos esos desórdenes y adicional de ahí para atrás, más los desórdenes que han traído los demás. Y el tercer orden que debemos de nosotros de respetar es el equilibrio entre el dar y el recibir. Entonces, si me dan algo, pues yo también debo de dar algo a cambio. Si recibo una terapia, pues debo de pagarla. Si mi pareja de pronto me da un regalo, pues yo también le doy otro regalo y así, siempre un equilibrio entre el dar y el recibir. Pero ¿cuántas veces no hemos escuchado a personas, ay, no, no, no me den nada, yo solamente te lo di desde el amor, no recibo, o sea, no les gusta recibir, o hay personas que solamente les gusta recibir y no dar. ¿Mm? Entonces vamos haciendo como un análisis en nuestro sistema familiar y en nosotros mismos, incluso hasta con nuestros amigos, cómo han sido nuestras dinámicas. Y ahí nos va dando como esa respuesta de por qué hemos estado presentando tantos bloqueos en nuestra vida. Entonces, ¿para qué se presentan estos bloqueos? Porque la vida se ensañó con nosotros, porque somos malos, no, es porque es como ponernos un momento, vamos a hacer un pare y vamos a organizar las cosas bien. ¿Sí? Para que todo pueda seguir fluyendo en armonía y cada quien ocupe el lugar que le Katy, o corresponde. sea que basado en ese orden que tú nos estás dando, esos tres órdenes que tú mencionas, el derecho a pertenecer, el tema de respetar jerarquías y el equilibrio, con estos tres que tú nos acabas de mencionar, nos diste ejemplos, yo podría identificar, ok, en esta de pronto yo necesito trabajar, de pronto acá es donde yo siento que hay como un desbalance, un desequilibrio, por ahí podría ser un comienzo para que yo empiece a analizar y decir, aquí, por aquí empiezo mi camino. Sí, pero a ver, las personas cuando vienen digamos que a un proceso para identificar, no vienen es porque, ay, en mi familia yo no estoy, yo tengo excluido a la tía que me estuvo haciendo brujería toda la vida. No quiero ni saber nada de ella, ¿cierto que sí? Vienen es ¿por qué? Porque es, miren, no entiendo qué pasa, mi hijo está teniendo muchos accidentes, mi hijo está en la clínica, no entiendo, necesito saber qué pasa, ¿cierto? O sea, dime tú, o sea, honestamente, ¿la persona vendría por eso? No. Vendría, no, o sea, vendría porque es que yo estoy excluyendo a alguien o vendría porque, mire, es que tengo un desequilibrio entre el dar y el recibir, entonces quiero hacer una sesión. No lo va a hacer. Vienen es ¿por qué? Porque cuando se les presenta una piedra en el camino, como el que te acabo de decir. Por ejemplo, una de las últimas constelaciones que hice, vino un papá donde decía, mire, tengo una hija de 2 años y no sé ya qué hacer. Los médicos dan un diagnóstico, luego el otro da otro diagnóstico y otro, y tengo mucho miedo de que ella no se pueda valer por sí misma, porque creo que era como un tema de síndrome de Down o algo que no permitía que ella luego pueda valerse por sí misma. Entonces él vino por el miedo de su hija, pero cuando revisamos el campo nos dimos cuenta que él lo que tenía era una gran culpa por un hijo que había tenido antes de ella, un hijo de 19 años que lo habían asesinado y él nunca lo pudo reconocer como hijo. Él hubiera podido seguir en silencio, en secreto, de ese hijo que no reconoció, pero si no es por lo que está viviendo en el presente de la enfermedad de su hija, no viene a reconocer a su otro hijo. Sí, entonces si fuera así, pues súper chévere. Ya cuando las personas llevan muchos procesos, dicen, ay, claro, ya hay un familiar que me cae, pero súper mal, ay, Dios mío, no tengo que ir a integrarlo porque si no, esto me va a tener unas consecuencias. Ya necesitamos un nivel de conciencia un poco más alto para poder ir a hacer los procesos así. Okay. Te doy un ejemplo, en mi caso, yo soy así, ay, Dios mío, no he integrado a tal persona.
llamo a mis colegas, vea, necesito que me haga una constelación porque me falta integrar a tal personaje y me quiero evitar el camino, me quiero evitar el síntoma que me va a venir a mostrar que esa necesito integrarla, ¿sí? Sí, Ok. como tú lo mencionas. Entonces, normalmente las personas, No, ¿cómo? no, termina y ya. Que normalmente o casi siempre las personas vienen es porque tienen un problema que los está agobiando, un problema que los está, dicen ya no puedo más, necesito continuar. Y ahí es donde nosotros vamos y nos damos cuenta qué es lo que está Sí, no, y sucediendo. justamente, espérame, Marce, antes de que se me vaya la idea, porque justamente ahorita que te hablaba de esos 3 órdenes, colocaba ahí y justo me quedé enfocada sobre todo en el de respetar la jerarquía, cuando nos decía: "Ay", nos decías justo de, ¿no les pasa que les dice a su mamá: "¿Cómo se le ocurre tal cosa?". Y sí, literal, es como un choque automático que hay entre madre e hija, porque lo aprendí a ver, es como que sienten ellas como, venga, si yo soy la mamá, yo soy la que tiene la experiencia de cómo viene a corregirme y de pronto uno por tratar de hacer las cosas como hijo, de pronto como aportarles, no haciéndolos de la mejor forma, claro está, generan ese choque y generan esa resistencia por parte de la madre porque va a decir, ¿cómo va a venir este a enseñarme a mí si es que yo soy la grande aquí? Pero parte de ese proceso incluso, lo he hecho mucho, sobre todo con mi mami, y es basado, digamos, en este crecimiento personal, cuando le comparto cosas, y le digo como o veo ciertas cosas que le digo: "Mamita, no, mira, ten cuidado con esto, porque esto te va a generar como mala energía, o te llenas o te cargas de cosas que no son necesarias". Entonces, como que ahí aprendí que cuando uno hace ese ejercicio, pero con mucho amor, como que ahí sí está la apertura por parte de ellas, porque no es que uno las esté corrigiendo, sino de pronto desde las herramientas que uno tiene hoy en día, cómo les puede aportar a ellas. Y pues no sé si está bien o mal, pero por ejemplo, mi mami hoy en día me recibe con amor e incluso veo que hay cosas como que ella dice, ay, sí, es verdad, y empieza ella misma a hacer sus procesos, o sea, como que toma la información, pero finalmente ella es la que toma la decisión que hace con esa información que yo le estoy dando. Y también, sobre todo, por el tema de, bueno, en ese ejemplo puntual que diste de esas hermanas que son mayores y que de alguna u otra forma, cuando les delegan esos cargos de hacerse responsable de sus hermanos pequeños, y tú lo decías, toman ese rol de mamá, ¿cómo impacta que ellas tomen ese rol de mamá en sus vidas de grande y que empiecen a tener como ese choque con la mamá? O sea, como que no haya como esa conexión con mamá. Hay de pronto algo atrás, de pronto de esa culpa de por no haberla, pues igual nadie le dijo que tomara ese rol de mamá, porque tú misma nos dijiste, el rol de hermana mayor es de llamar a mamá y decirle, venga, no está haciendo lo que usted me dijo, pero ¿cómo afecta allí de que pronto más adelante la hermana entonces tenga de forma subconsciente como ese cargo de, es que a mí me tocó asumir un rol que no me tocaba? No, mira, lo que yo he visto es que, por ejemplo, bueno, te digo, las personas vienen, es porque tienen te doy un ejemplo, hay una persona que vino porque no podía, decía, es que no entiendo por qué no he podido ascender en mi trabajo. Algo totalmente aparte, uno dirá, pero ¿será que estoy haciendo algo mal? Pensarás que es todo relacionado a tu parte profesional. Cuando abrimos el campo nos dimos cuenta que es que no había podido avanzar porque todavía estaba siendo la mamá energéticamente de su hermana menor, ¿sí? Entonces, la hermana menor en ese momento de la vida estaba presentando unos desafíos, pero como ella cuando estuvo pequeña la crió y se sintió, se creó ese vínculo como si fuera la mamá, entonces de grande pues todavía sigue sintiendo que es la mamá, aunque no lo razone, sigue sintiendo. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque siente que me preocupo porque a mi hermana le vaya bien, porque ya no le va bien, entonces, ¿y yo cómo hago? Y entonces no puedo estar bien y tranquila en mi día a día. Sufro por la forma como mi hermana de pronto le está yendo en su trabajo, como, o sea, necesito cambiarla, necesito hacer algo y me muevo y busco créditos y hago cosas para, como si fuera una mamá, ¿cierto? Entonces, cuando vinimos y abrimos el campo, entonces nos dimos cuenta que energéticamente ella todavía seguía siendo la mamá de su hermana. Entonces, ¿qué hicimos? Pues que devolverle ese rol a su mamá, mamá, te entrego tu rol, tú eres la mamá, no, yo tan solo soy la hermana mayor. Y nada más ese pequeño paso genera resistencia. Hay gente que no puede, no suelta, siente miedo de que si va a soltar a su hermana, entonces la hermana no va, se va a descarrilar, no va, pues son procesos que digo, uno para poder, bueno, son muy bonitos, ¿sí? Bueno, entonces,
Pensemos que sí logras. O sea, ¿qué es lo que hay que hacer? Hermana, tú eres la grande, tu mamá es la mejor para ti, yo tan solo soy tu hermana. Y soltarle, y lo que tú decías en tu vida es lo correcto y lo perfecto. Yo lo respeto, honro tu vida, respeto tu proceso. Entonces, ¿y eso qué hace? Volvamos al ejemplo que les puse al principio. Si yo estoy enfocada mirando, pensando en mi exnovio, no voy a poder estar bien en esa primera relación. Entonces, si yo estoy ocupada siendo la mamá de mi hermana, ¿quién va a estar en mi lugar? Que es el lugar de hija o el lugar de hermana. Entonces, ¿será que voy a estar disponible para el ascenso, para el dinero, para el amor? ¿Cierto que no? Porque no hay nadie energéticamente ocupando ese lugar, porque energéticamente estoy ocupando el lugar de mi mamá, ¿sí? ¿Responde tu Sí, pregunta? sí, total. Entonces, la sintomatología, digamos que la sintomatología puede ser cualquiera, puede ser, o sea, cualquier tipo de bloqueo, ¿sí? Puede ser desde lo que te dije, desde no porque no puedo ascender, o porque tengo esta enfermedad, o porque siento tanta tristeza, o porque me engordé, ¿sí? O sea, puede ser cualquier cosa. Ya depende, o sea, como de cada sistema, cómo lo refleja, porque lo va a reflejar con lo que para ti es importante. Si para mí es muy importante, por ejemplo, no sé, un ascenso, pues volviendo al tema, entonces el sistema te lo va a bloquear para poder, como quien dice, venga para acá y miren qué es lo que está pasando. Arregle primero esto y luego lo premio con lo otro. Sí, para mí es muy importante, por ejemplo, la salud, para todos es importante la salud, ¿cierto? Pero entonces igual ahí te van a poner un bloqueo. O si para mí es muy importante tener pareja, entonces te van a poner bloqueo es con lo que para ti es tan importante. Ok. Yo que tengo como varios puntos y uno es como, he escuchado mucho, ya que estábamos hablando de las jerarquías y que la mamá y el hijo, como em, honrar a mi mamá, tener una relación sana con mi mamá. ¿Cómo se ve eso? O sea, ya sabemos que hay que tener las tres leyes que nos mencionaste, pero ¿cómo hago yo para tener esa cercanía con mi mamá? Si ya identifiqué que hay cosas que tenemos que trabajar, y voy a poner 2 casos. Un caso, por ejemplo, donde yo quiero trabajarlas, pero mi mamá no, y otro caso en el que las 2 queremos trabajar en mejorar nuestra relación, afortunadamente, me atrevo a hablar por las 2. Vane y yo tenemos una relación muy cercana con nuestras mamás, y muy bonita, pero no todas las relaciones de mamá e hija o mamá e hijo son así. Hay relaciones demasiado, complicadas por muchas circunstancias. ¿Cómo hago yo para generar esas relaciones? Y ojo, no estoy diciendo que la relación de Vane y mía con nuestras mamás sea perfecta, pero sí es cercana y bonita. Entonces, ¿cómo se puede lograr esa relación? Es que mira, una cosa es la Ujú. relación y otra cosa es el vínculo. Mm. Para nosotros poder tener prosperidad, poder tener abundancia en nuestra vida, necesitamos tener un sano vínculo con nuestra mamá. Entonces, el vínculo es la percepción que yo traigo o la aceptación o la honra hacia la vida que ella me dio, como la dadora de vida, sin tener en cuenta sus cualidades ni físicas ni de personalidad. Ese tema de la personalidad ya es algo más desde la relación. ¿Cómo me relaciono yo con ella? Ah, es que tiene un mal carácter, un buen carácter, es que ella es sumisa o es que es una mamá perpetradora. Eso ya es un tema de la relación. Y ahí es donde nosotros decimos que hay momentos donde hay que tomar distancia con unas madres que de pronto sean castradoras, perpetradoras, porque pues no es sano para mí, pero debo de tener muy claro y muy integrado el vínculo. El vínculo es, ella fue quien me dio la vida, la honro como la dadora de vida. Mamá, te honro, hoy te tomo como mi madre. Así me haya dejado tirada en un basurero, ¿sí? Y me haya adoptado otra familia. Entonces, gracias mamá por la vida que me diste. Con eso es suficiente para mí. Gracias porque así me hayas dejado en un basurero. Esos padres que fueron los adoptivos tuvieron la oportunidad de recogerme o de que ellos pudieran criarme. Porque es que si tú no me hubieras, si me hubieras abortado y no me hubieras dejado en el basurero, ¿será que esos padres adoptivos a quién hubieran criado?
¿Cierto que no? No hubieran, o sea, no, o al menos a mí no me hubieran podido criar. Entonces, desde allí es la honra. Mamá, te honro. Honro tu grandeza, porque ella era mucho más grande que yo. Vivió sus situaciones y por amor, así la hayan juzgado, ella decidió tenerme porque me pudo haber abortado, ¿cierto? Entonces, es la honra. Si yo integro, y eso uno puede decir, ay, sí, bueno, ya me tuve, ay, pero vaya, hágalo. Eso no es tan fácil, es doloroso sentir. Y de hecho nosotros, bueno, o por lo menos yo tengo unos protocolos cuando hacemos eventos presenciales y bueno, yo tengo una membresía también online, donde hay unos protocolos donde hay unos sonidos que nos llevan al útero de mamá para volver y ponernos ahí chiquitos y sentir el corazón de mamá y sentir allí, porque es que ella fue la que nos dio la vida. Ella fue la que puso en riesgo su vida. Si nos remontamos a la historia, ¿cuántas mujeres morían pariendo? ¿Cierto? Entonces ella puso en riesgo su vida por tenernos, así sea que nos vaya a dejar un basurero, nos dieran adopción a otras personas. Entonces, lo primero es honrar ese vínculo. Ya de ahí la relación es otro tema. ¿Sí? La relación es, es que mi mamá es muy cansona, Dios mío, mi mamá me regaña por todo. Bueno, entonces de ahí ya nosotros empezamos a revisar, digamos que ya es como, bueno, el respeto, la jerarquía, o si mi mamá es una perpetradora, o si es una mamá, bueno, que es dañina o tóxica, pues entonces tomo sano a distancia, pero desde la honra, desde el respeto, desde el mamá me voy, pero desde el amor me voy porque pues no podemos tener una buena relación, pero tú siempre serás mi mamá y yo siempre seré tu hija. Gracias mamá por la vida que me diste. ¿Sí? Entonces es muy diferente irme de ese espacio a irme de, ay, mi mamá no la soporto, mejor no hubiera parido, mejor mira, mi mamá hubiera sido tal persona. ¿Mm? Es eso. Entonces tenemos que ir por partes porque todo no lo podemos hacer al tiempo, porque estamos hablando de las emociones, estamos hablando de redes neuronales, por eso estos procesos son un proceso. Kate, ahí también me genera otra duda y al principio tú también hablabas acerca de también reconocer como ese árbol genealógico, eso que no solamente es mi mamá, sino también de ahí hacia atrás vienen muchas cosas. Y en su momento tuvimos la oportunidad de hacer una sesión de sanación de útero, donde precisamente se hablaba hacia las ancestras, hacia toda la parte de mujeres que ha tenido la familia. Y es identificar, porque también incluso hay esa frase que dice, que no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿sí? Y es de pronto amarrado o asociado a esas creencias que se han venido cargando de generación en generación, por ejemplo, en el tema de ser independientes. Yo no necesito un hombre a mi lado, pero eso es algo que se viene cargando cuando uno empieza a ver y a conocer y a indagar, porque quizás a veces uno solo tiene la información de la mamá, pero cada vez que uno va explorando más y mira hacia atrás que su abuela, la bisabuela, resulta que ese patrón de comportamiento viene de generaciones atrás donde su abuela decidió preferir a sus hijos que a su pareja y se quedó con sus hijos y yo no necesito un hombre y de ahí empezó a cargarse de ahí en adelante. Uno puede, como tú dices, decir, honro todo lo que hicieron por mí, porque finalmente hizo que yo llegara a este mundo, les agradezco de todo corazón lo que hicieron, lo fuertes, lo guerreras, lo luchadoras, pero a partir de hoy yo tomo el control de mi vida y yo decido qué quiero. Yo no quiero seguir cargando ese peso de decir, es que yo puedo sola, es que yo no necesito un hombre, porque si digamos yo quiero construir una pareja, yo quiero tener una relación donde podamos construir un hogar, pero he venido cargando esa creencia por mucho tiempo al hacer este proceso de honrar todo lo que fue mi linaje materno. Yo puedo solamente con ese hecho de honrar ya como de dar ese paso y continuar o necesariamente hay que pasar por un proceso terapéutico para que pueda uno continuar su camino. Lo que pasa es que cada sistema familiar es diferente, ¿sí? Entonces, tú puedes hacer un proceso, por ejemplo, tú haces el proceso solamente unas frases sanadoras para honrar toda tu historia y de pronto tu hermana, y tú con eso ya es suficiente, pero de pronto tu hermana necesita hacer más procesos de toma de conciencia, ¿sí? O de pronto porque tienen más heridas. Aquí viene como un tema que es como muy trillado
donde hablamos de las capas de cebolla. Si yo, por ejemplo, tengo todavía una herida que yo necesito concientizar, yo tengo 10 heridas, ¿cierto? Digamos que necesito llegar acá, aquí ya yo estoy como, mi corazón está limpio, ¿cierto? Pero antes de esto, entonces yo tengo aquí diferentes heridas. Cada uno de estos representa una herida diferente. Entonces, si yo digo estas frases, pues las estoy diciendo como, y pueda que me quite esta primera herida, pero todavía me faltan estas dos, ¿cierto? Y esas heridas, ¿qué pueden ser? De pronto mi mamá, cuando yo estuve pequeña, ella no me dejó ingresar al, no sé, al grupo, a la banda marcial. Y eso para mí fue caótico, fue terrible, y entonces tengo esa herida emocional allí y necesito hacerle un proceso puntual a esa herida. Sí, entonces estamos hablando como de esa parte. Porque de lo que me estabas preguntando ahorita son lealtades familiares y ya te lo voy a explicar lo de las lealtades. Entonces, y uno podría decir, pero es que yo ya hice varios procesos, pero sí, pero es que con ese proceso solamente te quitaste este, que fue el de cuando tu mamá no te dejó ir a pertenecer al grupo de la banda marcial cuando estabas en el colegio. Y de pronto esta otra herida es cuando tuviste que tu mamá le pegó a tu papá. No sé, me estoy inventando cosas que pueden ser muy reales. No, es que yo vi que mi mamá era súper agresiva, pobrecito mi papá lo dejó de clínica y mi mamá porque fue así con mi papá. O de pronto esta herida fue porque mi papá le fue infiel a mi mamá y lo pillé. O porque mi papá llegaba todos los días borracho y entonces era yo la que tenía que salir y esperarlo a que llegara porque me daba mucho miedo que se fuera a morir. Y eso me generó a mí, y te estoy hablando de casos que son reales, que salen en mi consulta. Entonces esa niña crece con esa angustia y con ese miedo del abandono porque mi papá se puede morir todos los días viviendo esa experiencia, ¿sí? Entonces no sabemos si con esas frases solamente se van a quitar tus propias heridas de la infancia. Eso depende del impacto que generó. Un ejemplo, tú pudiste haber tenido el padre que todos los días llegaba borracho y tenías que salir a esperar, y Dios mío, que no se vaya a morir mi papá, Dios mío, protégelo, y no te dormías hasta que él llegara. Y de pronto Marce es tu hermana y ella le daba igual. Ella se dormía plácidamente, al otro día levantaba y mi papá, yo ni sabía que no estaba. Sí, o sea, le da igual. Entonces, eso es diferente en cada persona. Ahora, las lealtades o lo que venimos repitiendo de nuestras ancestras se le llaman lealtades familiares. Situaciones que, por ejemplo, pensemos que una bisabuela murió dando a luz. Entonces, esa información queda grabada en su ADN y viaja, así como, por ejemplo, la familia de mi papá es ojona. Entonces, así yo no haya conocido a mi bisabuelo, mi tatarabuelo, pues yo tengo los ojos grandes, como él. ¿Cierto que sí? ¿Por qué? Porque esa información viajó a través del ADN. Asimismo, esa información epigenética, o sea, que queda grabada en el ADN, queda grabada en nuestras emociones que generaron un impacto muy profundo y tuvieron el poder de transformar nuestro ADN. Entonces, esa información viaja de la bisabuela, a la abuela, a la hija, y en todas viene, en las células dice, tener un hijo es peligroso porque te puedes morir. Entonces ya nos llega a la nieta que nunca conoció a la bisabuela ni tatarabuela, y la nieta dice, no, tan raro, yo no quiero tener hijos. No, yo tengo un miedo, o sea, siento que si de pronto voy a tener un hijo, me puedo morir. Pero ella ni siquiera conoce la historia de la tatarabuela. O simplemente dicen, no, yo no quiero tener hijos es muy costoso, yo quiero viajar, o sea, pero desde la parte racional le tratan de encontrar como esa lógica, pero lo que realmente está pasando es que a nivel de tus células, es todo tu sistema familiar te está diciendo, no puedes tener hijos. Este es un mandato de todo el árbol, porque si tienes hijos te puedes morir, por lo que le pasó a la bisabuela o la tatarabuela, así no la hayas conocido, ¿sí? Sí. Entonces, así es como se crean las lealtades familiares. Ahora, imagínate tú, por ejemplo, por allá bien atrás, la tatarabuela o la chosna, ¿cierto? O el bisabuelo, los mataron. Pues, piensa en eso, una abuelita por allá tenía a su esposo, tenían muchas tierras, pero vinieron y lo mataron por el dinero. Se destruyó la familia, ella no sabía sino solamente cocinar, es decir, le tocó sacar adelante nuevamente a esos hijos con las uñas, ¿cierto? Casi que dejando un hijo por allá en cada vecina para que le ayudara a criar. Les cuento historias reales. Entonces, ¿cuál es la información que va a viajar en el árbol genealógico? Tener dinero es malo, porque si tenemos Nos pueden dinero, matar. nos pueden matar, nos quedamos sin familia, ¿sí? Y no importa yo qué tanto trabaje, cuántas horas me mate haciendo turnos extras, consiguiendo 3 y 4 trabajos, pero apenas tenga el dinero,
mi inconsciente va a hacer que lo elimine, que me lo gaste, que me lo roben, que se me dañe el carro, que se enferme el perro, porque en el inconsciente dice, tener hijos, digo, tener dinero es peligroso, nos pueden matar. Sí, Entonces, o sea, son tantas historias, son tantos traumas, cada familia es única, entonces siempre hay que abrir el campo para revisar qué es lo que pasa. Kate, Perdón, solo una pregunta cortica, Marce, y es, con las constelaciones familiares, aunque tú no conozcas esa información, ¿se conoce? Claro, porque está en el ADN de la persona. Wow. Entonces, en tu ADN, en tus células, está la información de todo tu sistema. Por eso te digo, mírate tus ojos o mírate el color de tu piel. Así es como fue la información. Es como si tú me dijeras, ¿será que sin haber conocido a mis tatarabuelos, mis bisabuelos, yo voy a tener el mismo color de piel de ellos? ¿O la misma estructura, las mismas características físicas? Claro, no importa que no los hayas conocido, porque es información que viaja a través del ADN. súper, o sea, me llama la atención el tema. Nunca he hecho una, la verdad, pero me parece súper interesante hacer el ejercicio. Pero fíjate que quiero aprovechar un tema que también lo escuché cuando estábamos hablando, pues cuando decidimos tocar ese tema en la investigación. Había escuchado que la relación que yo tengo con mi pareja pues viene de mi relación con mi madre, pero la relación que tengo con mi cuerpo también viene de mi relación con mi madre, o sea, se manifiesta a través de alguna herida que haya. No sé, y acá lo pregunto, si es por mi relación con ella o como yo veo que ella se relaciona con su cuerpo. No sé si... Normalmente es por la percepción, porque la mamá es el primer alimento, Ok. ¿cierto? Es la mamá la primera que te da, estás dentro de la mamá y la que te da tu primer alimento, la que te da tus primeros nutrientes. Cuando naces, la primera que te da la leche materna. Entonces, es ese vínculo que tienes con mamá. No es tanto lo que hayas visto de ella, sino lo que recibiste. Entonces, si tú tienes una mala, por ejemplo, si tú sentiste que mamá fue ausente, entonces vas a tender a comer mucho, mucho, mucho dulce, porque estás tratando de suplir ese amor. ¿El dulce qué es? El dulce nos da como amor, ¿cierto que sí? El dulce nos da como placer. Entonces, vas a tratar de suplir ese amor tratando de comer y comer y comer, comer dulce, porque estás buscando el amor de mamá, ¿sí? Entonces, pero hay que entrar, o sea, no podemos hacer aquí un diagnóstico general, sino que hay que entrar a revisar cada persona, pero sí, claro, no es tanto como yo vi la relación con ella, sino cuál es esa carencia emocional. Wow. Ahora, la relación con el cuerpo también tiene mucho que ver, es que esto es un tema súper amplio que aquí nos podemos quedar. Eh, bueno, por ejemplo, sí, cuando yo fui pequeña fui violada, entonces mi cuerpo va a tender a generar un sobrepeso. ¿Para qué? Para primero, o sea, el sobrepeso crea un distanciamiento hacia los demás, entonces para que ya no se puedan acercar a mi esencia. Y normalmente las barrigas en la parte de abajo tienden a crecer más, como a tratar de tapar la vulva. ¿Por qué? Para que no me la vayan a usar más, trato de ocultarla. O las piernas se pueden poner más anchas para que no me vayan a penetrar. ¿Sí ves? Entonces todo tiene una connotación, pero hay que entrar a revisarlo puntualmente con cada persona. Es que tema tan interesante como tan apasionante, como que surgen y surgen más dudas que de hecho ya estaba mirando y yo, Dios, aquí ahora ya se nos va a acabar el tiempo y creo que de las que teníamos así como listadas, pero bueno, ha sido una conversación tan nutritiva, como tan de abrir más, de conocer, de cómo funciona y te quería preguntar, o bueno, no preguntarte, Kate, más bien, ¿qué consejo tú le puedes dar a aquellas personas que todavía no se sienten dispuestas, no a sanar la relación, sino a sanar ese vínculo porque todavía no entienden lo que eso significa? ¿Qué consejo les podrías tú dar hoy para que dieran ese primer paso? ¿Qué significa que hagan esa sanación de ese vínculo, como nos lo explicaste, de honrar? No, pues lo que te decía, o sea, el sanar el vínculo nos permite a nosotros, es como si volvamos al ejemplo más fácil para mí, el del exnovio. ¿Cuáles son los beneficios de yo soltar a ese exnovio, de soltar ya sea o la admiración o el deseo de, yo pude haber estado con él?
o la rabia. ¿Cuál es el principal beneficio? Que pueda estar 100% mucho mejor en esa relación de pareja en la que estoy en el presente. Entonces, mi mamá, ese vínculo con mamá es como si fuera ese exnovio, ¿sí? Entonces, es sano sanar ese vínculo con mi mamá para yo poder estar en el presente muy bien con mi relación. Entonces, ¿qué compone en esta analogía esa relación? Que yo en el presente yo pueda estar con paz mental, mejor abundancia económica, mejores relaciones de pareja, poder conectar mejor con mi propósito de vida. Entonces, ¿será que vale la pena? Claro que sí, ¿cierto que sí? Pues yo pensaría que Claro. sí. Entonces, vale la pena hacerlo, pero hay personas que de pronto necesitan, y eso está bien, necesitan de pronto, ya sea por experiencia de vida o porque fue un plan de alma que hicieron, de pronto necesitan sufrir un poquito más, necesitan de pronto atravesar por la carencia económica o necesitan pasar por relaciones tóxicas, ¿sí? Porque allí van a su alma, va a aprender algo diferente y está bien. Y ya cuando uno ha tocado el fondo, muy el fondo, cuando dice, Dios mío, ¿qué pasa? De la mano, entonces ahí sí ya, pues bienvenidos, venga, les ayudamos. O sea, todo está bien, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las personas me preguntan también, pues yo no quiero hacer, yo, tranquilo, no haga, o sea, no, no es una camisa de fuerza, es cuando estés listo, cuando aquí en tu corazón te dé como el impulso y digas, ve, si quiero, ya me cansé como de sufrir, ya como que me cansé de ser, no sé, de no tener dinero, ya me cansé de esas relaciones de pareja, voy a, ¿qué es lo que pasa? Voy a mirar, entonces ahí sí ya cuando tienen ese llamado, eh, empiecen a hacer. De hecho, en mi página, yo tengo pues como en la página web, hay una parte donde yo explico todo en qué consiste, por ejemplo, el proceso terapéutico. Pero hay una parte donde dice, importante, ojo, no puedes obligar a nadie a que venga a tomar la sesión. Que la persona que la tome es porque desea hacerlo. Si no, o sea, no le vamos a hacer el proceso, ¿sí? Porque eso lo va a entorpecer, va a generar Puede bloqueos, eso cerrar. va a ser muy denso y entonces no estamos, ni mi grupo de terapeutas ni yo, como para convencer a nadie. O sea, nosotros no estamos, simplemente estamos aquí al servicio de la vida para las personas que digan, no sé, yo siento que necesito mejorar este vínculo, quiero cambiar aspectos de mi vida, quiero romper esas lealtades familiares, venga, Kate, ¿será que me puedes ayudar? Con todo el amor, pero no estamos para cambiar, o sea, como para convencer a Sobre alguien, no. todo, te lo mencionaba porque hace un momento lo que te mencioné es porque quizás a veces de pronto el decir que se da ese paso, hablando cuando sí se sabe que uno tiene una relación maluca con la mamá y de pronto se dice como, pucha, es que hacer eso es como traicionarme a mí mismo con este sentimiento que he cargado por tanto tiempo o sea, pienso yo, no, porque no lo siento, pero me imagino que como es ese tema de traición, pero tú dijiste algo válido y es el tema de, más allá de que sea con la mamá, es por mí, es por lo que eso me va a liberar, es por lo que a mí me va a permitir y lo que me va a abrir. Y siempre les hemos dicho en todos estos procesos que finalmente esto es un proceso de autoconocimiento por donde empieza, o sea, donde tú empiezas a evidenciar esas cosas que no están bien y también dijiste algo muy importante y es como, si no está dispuesto, entonces de pronto es porque necesita sufrir otro poquito o pasar por esas cosas. Y de hecho hace poco vi una publicación en la que decían como, cáete todas las veces que quieras, equivócate, la hacía en relación con la pareja y decía como vuélvete a meter con esa persona las veces que sean necesarias hasta que tu cuerpo o tu mente o tu corazón diga no más, porque hasta ahí es donde tú hiciste conciencia, no porque otra persona te dijo es que te está haciendo daño, es que no sé qué, porque puedes que tú tomes la decisión, pero no sabes por qué lo hiciste realmente, hasta que es uno mismo el que ya tocó fondo, llegó a la oscuridad máxima y dice, no, espérame, yo ya no quiero seguir acá, yo quiero salir de acá. Así que finalmente el tema aquí es que busquen internamente o empiecen a analizar esas cosas que no están bien, que ustedes dicen, venga, pero aquí está pasando algo que de dónde puede estar viniendo, porque como yo he hecho de pronto muchas preguntas relacionadas cuando sí se identifica que de pronto hay algo con la mamá que no cuadra, pero como tú lo dijiste, son diferentes situaciones que uno no se imagina que están vinculadas, pero que finalmente cuando uno logra hacer este tipo de espacios como de constelaciones, de tener este tipo de terapias o herramientas, cuando se abre y uno puede ya identificar como, uy, fue pucha, de aquí era donde venía y no tenía ni la más remota idea. Entonces, qué bonito
poder empezar a hacer este ejercicio propio. Y de verdad, Kate, que te agradecemos mucho. Marce, ¿tienes alguna otra pregunta? No, no, no. O sea, ha sido mucha información para procesar, para Demasiado. asimilar. Kate, muchas gracias porque ha sido una información muy digerible con todos estos ejemplos que nos das, o sea, más allá de la parte técnica o la parte más estructurada, sino con estos ejemplos es muy fácil no decir, ah, sí, claro. Y uno mismo empieza como a revisar cosas que has dicho. Muchísimas gracias, pues por todo tu conocimiento, por estar aquí. Y nosotros siempre dejamos un desafío, o sea, un desafío al final de los episodios. Te queríamos como invitar, vamos a contar de qué se trata el desafío y te queríamos invitar por si quieres aportar algo más, si no, y también esto, es bienvenido. Todo lo que nos quieras aportar para el desafío, y todos los que nos están escuchando o viendo por YouTube, como ya saben, en esta temporada empezamos a hacer todo el tema de desafíos, y esta semana queremos invitarte a que te dediques un momento de silencio para observar tu reflejo en el espejo. Sé que muchas personas, o para muchas personas, es muy difícil verse al espejo por diversas razones, pero te invitamos a que lo hagas y que te digas frente al espejo: yo soy hija de una historia que me trajo hasta aquí. Y hoy elijo seguir escribiendo la mía con más conciencia y libertad. Repítete eso, porque como lo hemos mencionado en algunos episodios anteriores y en este también, cada persona tiene su historia. Tus papás, tu mamá tiene una historia, tu mamá tiene un niño interior. Y como decía Kate, hay que honrar, porque independientemente de lo que sea, nos dio la vida. Ujú. Y luego, como ya me conocen, a mí me encanta escribir. Entonces, luego tomen una hoja y escriban lo que reconocen de su madre, lo que quieren soltar y lo que hoy ustedes se permiten ser. Entonces, los invitamos a eso. Háganlo, compartan con nosotros, ya sea acá en los comentarios, en nuestro Instagram, en donde quieran. ¿Cómo les fue en el ejercicio? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué descubrieron? Eh, y pues nada, no sé, Kate, si nos quieras como agregar algo adicional al ejercicio. Pues mira, yo los invitaría también es como a esa observación de, de empezar a soltar a mamá, de cada vez que la vean o vean una foto, porque no todos la tienen viva: mamá, gracias por la vida que me diste. Con eso es suficiente para mí. De lo demás me encargo yo. Solamente esa frase, que la repitan todos los días y van a ver cómo le va a empezar a hacer un proceso, a iniciar ese proceso de sanación en su inconsciente y va a empezar a ver todo lo que se les empieza a mover, porque empieza a ver como resistencia, como que no quiere, como así, ¿por qué le tengo que dar las gracias? Y por qué observarlo. Les invito a hacer ese ejercicio también. Gracias, Kate. Y dos últimas más antes de irnos. La primera es si tienes algún libro que nos pudieras recomendar basado en este tema que estuvimos hablando de la sanación de la relación con madre, un libro que nos pudieras recomendar a todos los que estuvimos en este episodio como para poder seguir complementando. Y la segunda es dónde te podemos encontrar para seguir profundizando en este tema, si queremos hacer un tipo de constelación familiar, saber de qué forma tú nos puedes ayudar con tus servicios, dónde te podemos encontrar. Bueno, primero el libro, les recomiendo muchísimo, Este dolor no es mío. O sea, ahí van a entender muchísimo sobre este tema. Y de hecho también podrían ver una serie en Netflix que se llama Mi Otra Yo. Entonces también cuenta su historia sobre el tema, entonces ayuda muchísimo. ¿Y dónde me pueden encontrar? Soy muy activa en Instagram, en @CatherineSant, así como lo ves acá. Aquí se ve cierto mi Sí, ahí nombrecito, está. sí, bueno, ahí está. Catherine con Y, como si fueran a escribir Catherine, pero con Y, Catherine Sant de Sandoval, que es mi segundo apellido. Entonces, allí principalmente, y en TikTok también, pero en TikTok apenas estoy empezando como a... Y si de pronto están en Cali, pues súper chévere porque hago eventos presenciales, por lo menos ahorita en mayo voy a hacer también un evento presencial aquí en Cali, donde va a ser toda una jornada, donde voy a explicar toda esta parte teórica, pero vamos a hacer esos ejercicios para sanar, ¿no? Sanar a mamá, a papá, el tema de los abortos, soltar a los hijos, bueno, van a salir, wow, mucho más. Si esta ahorita salir quedaron como plop, bueno, ahí también vamos a quedar plop, pero de una vez haciendo los movimientos de Sí. sanación. Entonces los invito a que me sigan.
ven toda la Kate, información. y de pronto esos tipos de procesos también los haces de forma virtual por aquellos que no estemos en Cali o que estén fuera del país. Claro, mira, de hecho, yo tengo una plataforma online, es una academia online que se llama Sincronízate y ahí está todo, o sea, está todo el proceso Sanando a Mamá y tú puedes estudiar, bueno, estudiar no, pues como ver como todas las conferencias, ver todo el material que está allí en tu horario, a tu ritmo, cuando quieras, ¿sí? Entonces, es ahí como sí, cuando alguien dice, yo quiero aprender y quiero sanar ya, se mete a mi membresía, es una membresía y ahí está toda la parte teórica y también los ejercicios, autoconstelaciones, mejor dicho, o sea, es un proceso súper completo. Y si no, pues si quieren hacer procesos de constelaciones individuales, también las hacemos online. Claro, de hecho el online es muy fuerte. Genial, súper. Entonces, ya saben, cualquier información, así como lo vieron en pantalla, igual también lo encuentran en la descripción como tal de este capítulo. Vayan, revisen este tema, de verdad que gracias nuevamente, Kate, porque nos abriste el panorama, porque una vez cree de pronto que solamente es ese tema puntual de algo relacionado con mi mamá, es de esa relación como tal, pero no se alcanza a dimensionar todo lo que hay detrás con todas las situaciones indiferentes al tema de mamá, pero hoy nos abriste como esta gran, o nos dejaste esta gran interrogante de poder empezar a analizar esas cositas que nos están pasando y que no entendemos de dónde, pues ya sabemos cómo podemos saber de dónde y por qué está en nuestro ADN. Así que invitadísimos a que estén conectados en las redes de Kate y también recuerden estar siguiéndonos en nuestras redes sociales como soy.divinamente y no olviden compartirlo con aquellas personas que también están en esos procesos o que ustedes identifican que les caería perfecto este capítulo, pues los invitamos a que los compartan. Recuerden que cada día es la oportunidad de descubrir la magia de vivir divinamente. Muchas gracias, nuestra gente querida y nuestra comunidad de Divinamente. Nos vemos en una próxima. Chao, chao. Chao. Gracias. Adiós.